Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, aquí ya casi cerrando la tarde también y bueno, feliz de estar un poquito más tranquilo por el acontecimiento de esta pandemia que ha afectado bastante a Ecuador. Pero bueno, feliz Ujú. de que regresamos a entrenamientos y volvemos un poco a la normalidad. Bien, Ismael, mira, justo aprovecho y te pregunto, ¿no? ¿Cómo está todo allí? Parece que está más tranquilo, vos mismo nos está diciendo, la verdad. Hemos hablado, por ejemplo, con Alfaro Moreno, que es con Carlos Alejandro Alfaro Moreno, el argentino que es presidente del Barcelona, hace no tanto, y nos iba contando algunas cuestiones. Hemos hablado con algún jugador de tu plantel también, y nos iban contando cómo estaba todo, pero bueno, cómo están en estos días, sobre todo pensando que ustedes ya hasta tenían. No sé en qué quedó, te digo la verdad, porque el otro día habían dicho 17 de julio volvía al fútbol porque ya estaban entrenando y ahora medio que retrocedieron un poquito, no sé cómo ha quedado todo eso. Correcto. La situación aquí en el país está siendo diferente en función del departamento. Aquí en Guayaquil, que fue de las ciudades más golpeadas al principio, hablamos de marzo, abril, ya hemos pasado de fase, estamos en fase en semáforo amarillo, lo que nos permite ya tener no tantas restricciones en las 24 horas del día, pero gran parte del país todavía permanece con semáforo rojo, sobre todo por algunos rebrotes que han habido en la ciudad de Quito y en alrededores. Y como bien dices, estaba destinado que el campeonato comenzase o se reanudase el día 17 de julio, pero ayer el COE Nacional, el Ministerio de Deportes, dictaminó que en principio esa fecha no va a ser la de inicio y estamos un poco pendientes de eso. Esperaríamos o la siguiente semana de julio o ya a principio de agosto cuando se calcula que volveríamos a la competición. Ujú. ¿Y te llamó la atención lo rápido que se controló en algún momento? En realidad digo se controló porque es lo que yo creo y vos recién dijiste que están un poco mejor. En algún momento las noticias que llegaban acá eran bravas, eran muy tristes y conmocionaban. Y no sé si sabés lo que está pasando aquí en Argentina, vos sos español, obvio, y ahora te voy a preguntar alguna cuestión, pero digo, ¿te llamó la atención lo rápido que se controló o es solamente que están haciendo, no está tan controlado, pero con los protocolos de cuidados el fútbol empieza a moverse? Sí, los protocolos nos están ayudando mucho, no solo en la parte de la industria del fútbol, sino en la sociedad. Entonces sí que es cierto que en marzo y abril, cuando fue muy afectada la ciudad de Guayaquil, sobre todo también por la inconsciencia de la sociedad, de no pensar que esto iba a llegar tan lejos, entonces hizo que la gente no se tomase en serio esto del virus, igual que pasó en España o en Italia, que hasta que no empezaron a haber tantas muertes no nos dimos cuenta de la magnitud de esta pandemia. Y sobre todo, pues abril y mayo fueron meses muy duros aquí en Guayaquil. De hecho, hubieron muchísimas muertes. Estuvimos en el rango de ciudades del mundo con mayor porcentaje de muertes. Pero bueno, yo creo que también fue por eso, por el colapso en el sistema sanitario, porque creo que ningún sistema sanitario del mundo estaba preparado para sufrir un golpe de esta magnitud. Y fueron 2 meses duros, luego poco a poco fue ya rebajando la intensidad y ahora ya estamos, digamos, ya en desescalada, estamos ya en la fase final de la ciudad de Guayaquil, de ese punto de contagio. Ya hay mucho menos contagios, prácticamente no hay muertes. En los últimos 15 días creo que se contabilizan como 5 o 6 muertes solo. Entonces, bueno, aquí ya vamos viendo un poco la luz al final del túnel, pero sí que es cierto que en gran parte del país todavía hay zonas muy afectadas, también porque comenzaron más tarde esos contagios. Y también el fútbol, hasta que no, todo el país no esté recuperado, va a ser difícil que podamos volver a la actividad. ¿Y cómo ves la vuelta? ¿Crees que estás pensando en la Copa? ¿Estás pensando en la liga local? Nosotros, bueno, en Argentina se está mirando muy de costado, no sé si sabes exactamente cómo está la liga aquí. Está todo parado, no hay fecha de vuelta todavía, hay algunos cálculos muy extraoficiales de pensar en mediados de septiembre o fin de septiembre, pero en realidad no hay más que especulaciones. La AFA
la Asociación del Fútbol Argentino no dice nada, la Federación Local no dice nada al respecto, con fechas digo. El gobierno hoy no da permiso ni siquiera para entrenarse, así que puede ser que la Copa Libertadores, si vuelve, que la Conmebol dice que quiere que vuelva, pueda estar, viste, medio distinto cómo llegue cada uno, ¿no? Independientemente que tengas o no tengas equipos argentinos en el grupo, después lo puedes llegar a enfrentar. Correcto, sí, estamos pendientes de casi todos los países de Sudamérica, sobre todo Argentina y Brasil, que vemos que sí que están ahora siendo bastante la situación muy complicada y dura. Aquí, bueno, la idea es, como digo, arrancar en agosto sería la intención, centrarnos en el campeonato local, porque calculamos que hasta octubre, noviembre no comenzarían los torneos internacionales. Entonces, bueno, sí que es cierto que para algunos otros países que van a lo mejor más lentos en cuanto a los reinicios de competición pueden ser algún perjuicio para luego cuando se reanuden las copas internacionales. Pero la verdad que estamos contentos porque también aquí hace un mes todo era mucha incertidumbre, dificultades para ver cuándo se podía reanudar. Sin embargo, en 2 o 3 semanas mejoró la situación y se pudo dar luz verde a los protocolos que teníamos para iniciar entrenamientos. Llevamos ya casi 2 semanas y media de entrenamientos con grupos reducidos, pero que ya, bueno, no es lo mismo que trabajar desde casa, donde ya el futbolista, el tener un contacto con algunos compañeros en los grupos, con el cuerpo técnico, volver a los predios, ya es otra sensación y el futbolista se siente diferente, ¿no? Entonces, contentos por eso, volver a recobrar esas sensaciones, pero como digo, todavía queda mucho por recorrer. Ismael, me voy a meter un poco en tu carrera, hablar un poquito más de fútbol en general y te pregunto porque obviamente es lo que el que no te conoce tanto tu trayectoria le puede llamar la atención. Estuviste en España pero dirigiendo, pero después estuviste en Colombia y en Ecuador. ¿Cómo llega un español sin tanto recorrido en su país como entrenador a dirigir en Colombia y después, si ya te gusta Sudamérica y te querés quedar acá, ¿no? Correcto, así fue. Comencé muy joven a dirigir en tercera división con 28 años y después de 3 años buenos en tercera, donde estuvimos a punto de jugar promoción para jugar a segunda B, llegó una propuesta de Envigado, del equipo de primera división de Colombia, la cual vimos que era una posibilidad que nos abría la opción de dirigir a nivel profesional y bueno, dimos el salto a Sudamérica. De ahí, después de 1 año y medio donde fueron muy buenos resultados, firmamos por el Deportivo Independiente de Medellín. Estuvimos 1 año y medio, también se dio un buen recorrido y sobre todo el haber podido trabajar en un club como Medellín y dirigir a jugadores de nivel tan importante como Germán Cano o Juan Fernando Quintero. Fue una experiencia muy importante a nivel personal y profesional y de ahí llegó una posibilidad de ir a Independiente del Valle y de ahí estuvimos un año, también 1 año y medio. Pudimos reconducir la situación de un club que iba un poco a la deriva. Lo colocamos primero en la tabla de posiciones, clasificamos a Sudamericana el año pasado y de ahí dimos el salto a Emelec, llevamos aquí actualmente 1 año y contentos de estar en un equipo grande que nos permite luchar por los objetivos más importantes y bueno, a pesar de como digo, de haber arrancado hace 5 años nuestra carrera como profesionales, contentos del recorrido que llevamos y bueno, a seguir creciendo, a seguir mejorando, que todavía queda mucho por aportar al fútbol. Uh-huh. Y cuando te llegó la propuesta de Colombia, estando en España, porque, a ver, ¿qué suele pasar? Que el de sudamericano va a Europa, el europeo venga a Sudamérica, suena, por lo menos ya es una historia para contar, ¿viste? Por eso te digo, te llama, me imagino, alguna gente y dijiste, bueno, vamos, pero ¿cómo fue ese momento, no? Porque te habrá llamado la atención. Correcto, sobre todo porque en España el nivel de entrenadores es altísimo y para los entrenadores jóvenes que arrancábamos, pues era difícil instaurarse en clubes profesionales, ¿no? Entonces, desde hace ya aproximadamente unos 15 años, la tendencia de los técnicos jóvenes estamos yendo al exterior, porque en España, por el nivel de los entrenadores tan alto,
a veces no permite tener ese espacio para empezar, entonces pensamos que ir al exterior puede ser una oportunidad para seguir creciendo. Así fue en nuestro caso, cuando llegó la opción del Club de Envigado, que vino durante un año más o menos a conocer nuestro método, a conocernos personalmente, fueron yendo y viniendo. Y en uno de esos momentos llegó la oportunidad, esa opción de viajar a Colombia, y no lo pensamos, porque pensábamos que era una oportunidad que en España en esos momentos no íbamos a tener para poder dirigir en primera o en segunda división. Entonces pensábamos que a través de nuestra juventud y poder dar el salto en un país que nos da la opción de dirigir en primera división, la vimos muy importante en nuestro crecimiento, y ese fue el paso que dimos. Uh-huh. ¿Y pensás después volver? O sea, ¿cómo es el camino, no? Cuando vos me contás de que muchos de ustedes tienen que irse afuera porque no hay tanto lugar. ¿Después se da el regreso o ya vos pensás en una carrera fuera de España? Bueno, al final creo que los técnicos vamos donde están las opciones de trabajo. En este momento Sudamérica es un mercado importante. Estamos aquí bien, siendo reconocidos a nivel sudamericano, y la verdad que no tenemos prisas en volver a España. Obviamente siempre le hace ilusión a un técnico español poder dirigir una de las mejores ligas del mundo, pero en nuestro caso lo importante es seguir creciendo y sobre todo seguir aportando donde realmente existe esa posibilidad de trabajo. Como digo, siempre estaremos agradecidos a Sudamérica, porque fue quien nos dio la oportunidad de comenzar y darle continuidad a nuestra carrera. Pero no, en nuestro caso no tenemos prisa por volver. Si algún día surge la posibilidad, pues se valorará, pero estamos contentos en Sudamérica. Uh-huh. ¿Sabés mucho del fútbol argentino? ¿Poco? ¿Te interesa? ¿Te vas viendo mucho fútbol sudamericano pensando después en las copas, no? Sí, sobre todo al competir tanto con Independiente del Valle como en el Emelec en Sudamericana y Libertadores, siempre estás pendiente del fútbol en general, de todo, ¿no? Vemos fútbol peruano, fútbol boliviano, colombiano, y sobre todo las ligas más seguidas aquí en Ecuador, que son Argentina y Brasil. Entonces sí, a pesar de que no tenemos mucho espacio libre, pero siempre que podemos seguimos el fútbol argentino en este caso, porque es un fútbol atractivo y sobre todo con equipos de muy buen nivel, muy buenos jugadores, grandes técnicos. Entonces siempre hay momento para poder aprovechar y ver fútbol argentino. Uh-huh. ¿Te llama la atención alguno? ¿Seguís alguno más en especial? Bueno, a River sobre todo porque, como decía anteriormente, tuve la oportunidad de dirigir durante un año a Juanfer en Medellín. Entonces, bueno, sigo un poquito su carrera. También equipos como Vélez, San Lorenzo, Boca, Independiente, Avellaneda, Unión Santa Fe, con el que nos enfrentamos el año pasado con el del Valle, y me une una buena relación con Elón. Entonces, bueno, siempre intentamos seguir de cerca no solo los equipos grandes, sino también seguir jugadores de equipos como Talleres, Defensa y Justicia, que siempre tienen canteras Racing, canteras muy interesantes, y la verdad que siempre nos llama la atención. Uh-huh. Y siendo criado en España, obviamente, y empezando en España como entrenador, venir para Sudamérica y acomodarte al sudamericano es muy distinto por la idiosincrasia, por la forma de jugar, hasta por el profesionalismo, si querés, pero me imagino que por personalidad sobre todo. ¿Te acomodaste rápido a eso o el técnico ahí no le modifica tanto? Sí, yo creo que gran parte del éxito o del fracaso de los técnicos europeos cuando venimos a Sudamérica es tener que adaptarnos a esa idiosincrasia, a esa cultura, a esa sociedad, ¿no? Que probablemente la ecuatoriana será diferente a la argentina o la uruguaya, o en función del país que estés, en el que también tienes que tener que adaptarte culturalmente a la idiosincrasia del jugador. Sí, como digo, hay grandes diferencias con el futbolista europeo, pero al final es fútbol y los grandes jugadores siempre uno los tiene siempre en mente, ¿no?
Pero sí que es cierto que hay que lidiar con eso, ¿no? Conociendo al ser, a la persona, para luego poder llegar al futbolista. Y como digo, tenemos que tener la capacidad los técnicos de adaptarnos a ese contexto y conocer a nivel de sociedad, cultura y idiosincrasia al futbolista del país en el que te encuentres. Claro que sí. Ismael, gracias. Completa la charla. Queríamos ver un poquito, a ver cómo estaba todo en Ecuador por estas idas y vueltas con la vuelta del fútbol. A nosotros nos sorprende mucho, obviamente, que después de lo que nos contaban y lo que vos contabas recién, tan rápido se puedan haber acomodado y es una buena noticia y obviamente se celebra. Ojalá que acá, que estamos bravos todavía, se pueda acomodar y bueno, que se pueda jugar al fútbol y que toda la vida normal en realidad y después el fútbol vuelva a lo que solía ser. Te mando un abrazo y gracias por todo. Gracias, igualmente una feliz tarde para todos.